más bien me apego para iniciar esta conversación contigo y con la audiencia a la certeza. Una vez la certeza, este pueblo de Venezuela ya decidió un cambio de régimen. Lo hizo participando en medio de grandes adversidades en las elecciones del 28 de julio del año pasado. La otra certeza que no se puede cuestionar es que hay un liderazgo firme, un liderazgo auténtico, un liderazgo legítimo, no solo en la persona del presidente constitucional, que es Edmundo González, sino también en el liderazgo reconocido no solo por la inmensa mayoría de los venezolanos, sino por la comunidad internacional. Y para ubicar esto que estoy compartiendo con ustedes, esta opinión, el próximo 10 de diciembre, María Corina Machado estará recibiendo el Premio Nobel de la Paz. La otra certeza es que Maduro ha sido clasificado como cabeza del Cartel de los Soles, un cartel dedicado al narcotráfico. La situación se complica y se agrava porque se trata de quien usurpa la presidencia de la República y ha doblegado las instituciones del Estado para facilitar las andanzas de los carteles de droga de Colombia, de Perú, o los que operan también en México, tráfico de droga que hacen hacia Estados Unidos y hacia Europa. Claro, certezas además que también lo que se ha reafirmado es por parte de lo que reveló el Pollo Carvajal en la última carta que le envió a Donald Trump, ¿no? Donde habla del funcionamiento del Cártel de los Soles y donde habla también, él menciona el tema de Cuba como la dictadura en la cual se habría originado o se habría planeado el envío de drogas hacia Estados Unidos. ¿Cómo cree usted o cómo considera que se está actuando por parte de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico o el narcoestado en Venezuela? Bueno, a la vista están las operaciones asumidas por el gobierno de los Estados Unidos, que no es una guerra como ha querido hacer ver Maduro, quien da un pasito para adelante y un pasito para atrás, ahora que lo vemos allí como un orangután escenificando estos bailes. No es una guerra contra los venezolanos. La guerra, en todo caso, contra los venezolanos la tiene Maduro, que ha hundido en la pobreza a nuestro pueblo, un pueblo con trabajadores, pensionados, jubilados, que reciben miseria mensualmente. El país atenazado no solamente por la devaluación de la moneda, sino por la inflación más alta del mundo. Decir que la decisión del gobierno de Estados Unidos es una guerra contra el narcotráfico. Ayer fue atacada otra narcolancha, de esas que utilizan para meter 800, 1200, 1500 kilos de cocaína, no solo hacia Estados Unidos, sino que también toman lo que se conoce como el paralelo 10, la ruta hacia Europa, hacia África, para meter la droga hacia España, por ejemplo, y a toda Europa. Allí que creo que lo que ha contado el general Carvajal es parte de esa historia conocida. Este es un capítulo más a una historia que se conoce. Recuerden que desde el año 63 se viene hablando de cómo operaba Fidel Castro con el tema de las drogas, justificando ese tipo de operaciones con el pretexto de que había que combatir al imperio norteamericano, cómo después fusilaron al general Ochoa para echarle todas las culpas por el tema del narcotráfico, cómo Hugo Chávez, siendo presidente de Venezuela, pidió que le dieran el carácter beligerante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cómo después se hicieron denuncias desde el año 2004-2005 de implicaciones de las élites militares de Venezuela con el narcotráfico colombiano, con las mafias que pululan no solamente en Venezuela, sino también ahora en Perú, en Bolivia, el Tren de Aragua, las bandas que manejan las cárceles de Brasil. En definitiva, son realmente redes mafiosas y por eso hay que confirmar que se trata de una guerra contra la mafia, contra el narcotráfico, y creo que esa posición es muy clara por parte del presidente Donald Trump. Y en esta guerra contra el narcotráfico, el narcoestado, como lo ha llamado además Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, nos gustaría también que usted nos explique qué papel juega Delcy Rodríguez en estos momentos en Venezuela. Bueno, Delcy Rodríguez forma parte de esa camarilla. Ella, su hermano, Diosdado Cabello, son el clan. Son los protagonistas de toda esta corporación criminal que ha llevado, por ejemplo, a la conclusión
según el informe presentado el 22 de septiembre de este año en Ginebra por parte del Grupo de Determinación de los Hechos designado por la ONU, que Maduro sigue ejecutando un terrorismo de Estado. Ya lo había determinado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo esta mención global, general, Maduro desarrolla un terrorismo de Estado, sino que van ya a informes específicos, como por ejemplo las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, cómo usan a grupos parapoliciales o policiales, militares o policías propiamente dicho para ejecutar torturas crueles, cómo Maduro se ufana de tener miles de presos políticos, como ocurrió por ejemplo con las detenciones postelectorales. De allí que estamos en presencia de un Estado que se dedica no solo al narcotráfico, sino también a perpetrar los más horrorosos crímenes de lesa humanidad. Y le consultaba sobre el papel de Delcy Rodríguez porque usted habrá leído también que en los últimos días se le menciona mucho como aquel personaje que estaría dispuesto a entregarlo todo para quedar en el gobierno, para quedar al mando de Venezuela en el escenario de la captura de Nicolás Maduro. ¿La ve usted con este perfil de traicionar a Maduro? Bueno, de las mafias siempre se espera cualquier cosa. Recuerden la historia del Capone, recuerden la historia de los carteles de droga, cómo se ejecutan o se ejecutaban unos con otros. Pero este rumor que han puesto a correr de que la solución sería salir de Maduro para dejar a Delcy Rodríguez o a alguien de su camarilla, sería peor el remedio que la enfermedad. Porque esto no es que es más de lo mismo, es peor que lo mismo. De allí que no pueden presentarse con su cara muy lavada diciendo que no tienen nada que ver con este terrorismo de Estado, que no tienen nada que ver con el saqueo que le han hecho a las finanzas de Venezuela. Ellos han estado metidos en todas estas negociaciones inescrupulosas, operaciones de corruptelas con el petróleo, con el oro, con las finanzas públicas. De allí que aquí lo que hay es que ejecutar el mandato que dio el pueblo de Venezuela. Y lo dio de manera categórica, porque el 28 de julio del año pasado, repito, más de 7 millones de venezolanos sufragaron a favor de la opción que encarnan Edmundo González y María Corina Machado. Aquí no puede haber ningún tipo de vacilaciones de divinamiento. Y eso, ¿no? Muchos venezolanos en estos momentos esperando precisamente que se dé el proceso de transición.